Estimados alumnos, bienvenidos al tercer módulo del curso de habilidades directivas y personales. El módulo este es denominado liderazgo y vamos a conversar un poco de lo que trata este importante aspecto en la organización de las empresas. Un aspecto clave que diferencia el éxito de una empresa versus otra empresa. El objetivo de este módulo es mostrar que liderar tiene varias aristas, ¿ya? Liderar no es solamente dirigir un grupo de personas o dar indicaciones u órdenes, ¿cierto? Va bastante más allá de eso. Hay que conocer también, independiente de administrar un grupo de personas, cómo se mueve la sociedad, cómo evoluciona la sociedad, cómo evolucionan las empresas, las organizaciones, los clientes y las personas, por supuesto. Todo implica, ¿cierto?, de que el cambio debe ser considerado. Y acá hablamos mucho de adaptación al cambio, adaptación a las distintas realidades que se van dando. Considerando, ¿cierto?, que aquí no solamente hablaremos de cómo administrar un grupo de trabajo, sino que integraremos visiones de la persona, de cómo debe mirarse la persona, de cómo se desarrolla la persona y de cómo el líder debe enfrentar distintas situaciones, es un poco lo que hablaríamos en este módulo, ¿ya? Esto finalmente nos permitirá, ¿cierto?, tener una evaluación más, una visión más completa de lo que significa liderar o lo que es liderazgo. Podemos mencionar que una definición de liderazgo es: liderar hoy significa gestionar la ambigüedad y la incertidumbre, desarrollando la persona humana, tema clave, con el objetivo, ¿cierto?, de dotar de sentido a sus acciones individuales y colectivas. Aquí se tocan varios temas, ¿cierto? Gestionar ambigüedad, lo cual es absolutamente cierto y normal al dirigir un grupo de trabajo. Las cosas son ambiguas siempre, las cosas siempre son relativas. Hay que saber adaptarse a las situaciones y hay incertidumbre. Nosotros proponemos y a veces las cosas no se dan y tenemos que saber manejarlas. Importante considerar dentro de esta definición el desarrollo de las personas. Si no desarrollamos, si no guiamos, si no entregamos información, obviamente que la capacidad de liderazgo va a bajar enormemente. Todo esto, el tema de controlar la ambigüedad, de saber que existe, de saber enfrentarla, de desarrollar las personas, nos permite dotar y darle un sentido a las acciones individuales y colectivas, ¿ya? Vamos a entrar a revisar un poco la presentación que hemos preparado y vamos a iniciar con esto la presentación formal. Bueno, aquí podemos ver de alguna manera el sentido y lo que implica el liderazgo, ¿ya? Para que las organizaciones evolucionen, deben de todos modos evolucionar sus líderes y deben evolucionar todos en la organización. Por lo tanto, nosotros debemos conseguir, para hacer un liderazgo eficiente, ¿cierto?, y ante la necesidad de adoptar las organizaciones, la nueva coyuntura, de adaptar, ¿cierto?, las organizaciones a la nueva coyuntura económica, social y cultural, es imperativo saber transmitir los cambios, ¿ya? De manera efectiva y eficiente al resto de la organización. Al hablar de efectivo, estamos refiriéndonos, ¿cierto?, a que estamos pensando en la incidencia en las personas, ¿ya? Lo cual lleva a prestar atención fundamentalmente a los intereses personales. Y cuando hablamos de eficiente, de un manejo eficiente de transmitir los cambios en una organización, estamos hablando de incidir en los resultados, ¿ya? Lo que implica prestar atención a los que son finalmente los intereses corporativos. Estos son dos aspectos importantes: ser efectivos y eficientes para transmitir el cambio dentro de una organización, y los líderes deben saber manejar estos aspectos. Por otro lado, la visión del líder, ¿cierto?, fundamentalmente
es evolucionar para cambiar. Deben ajustarse para tener un mayor grado de felicidad y satisfacción y equilibrar el interés personal, corporativo y las tendencias del entorno. Por lo tanto, la visión del líder debe ser de fundamentalmente equilibrio dentro de la organización, en la cual debe ser capaz de administrar eficiente y eficazmente el cambio, por un lado, ¿cierto? Y equilibrar el interés personal, el interés corporativo con el entorno. Esto ayudará a que los equipos trabajen más tranquilos y más claros en lo que tienen que hacer. En la actualidad conviven dos paradigmas en cuanto a lo que es el liderazgo. Uno de ellos es el denominado mecanicista y el otro holográfico. De alguna u otra manera hay una mezcla entre estos dos normalmente en la sociedad, pero hay una manera también de subdividirlos. En este caso, para el paradigma mecanicista, ¿cierto? De liderar, de alguna manera viene de nuestra herencia, ¿cierto? De la revolución industrial y cómo se ha ido dando la generación o el desarrollo de las organizaciones durante los últimos 30, 40 o más años, ¿ya? Y algo de eso obviamente queda. Y en ese sentido, el paradigma mecanicista de liderazgo es entender el mundo en partes separadas, ¿cierto? Se ve un proceso, pero se analiza proceso por proceso. Por otro lado, las intervenciones sobre las realidades también son parciales, porque se mira el problema como único objetivo en el minuto. Por lo tanto, la toma de conciencia de la existencia también es fragmentada. Si entendemos el mundo, como dicen en la primera parte, como un aspecto por partes separadas, si las intervenciones que hacemos sobre la realidad también es parcial, la toma de conciencia también tendrá una visión fragmentada. De tal manera que la causa que origina un efecto es el todo, es la suma de las partes. ¿Ya? Se construye una manera de hacer las cosas entendiendo las partes de un proceso. Y eso hace que sea un funcionamiento de tipo mecánico, un poquito más rígido. En cambio, en los paradigmas holográficos, todo está relacionado con todo. Una cosa impacta a la otra. Por lo tanto, las intervenciones sobre la realidad ya aquí no son parciales, sino que son globales. Se considera el todo del problema. La toma de conciencia también tiene una existencia universal. También considera, al decir, sí, en realidad es esto lo que tenemos que hacer y de esta manera, al tomar conciencia de lo que queremos hacer, estamos considerando todos los factores que, unidos unos con otros, nos llevan a tomar la línea de, en este caso, liderazgo que queremos llevar adelante. En este caso, al contrario, del paradigma, digamos, mecanicista, del liderazgo mecanicista, que dice que una causa origina un efecto, el todo es la suma de las partes. En el paradigma holográfico, la causa es igual al efecto. Las partes contienen el todo. Aquí, fundamentalmente, es un funcionamiento holístico en el cual se integran todas las partes. Esa es fundamentalmente la diferencia que hay desde el punto de vista mecanicista y holográfico. Evidentemente que hay momentos en que hay que entender las partes de un proceso, pero en general uno tiene que mirar siempre los impactos que tiene al resto del proceso o de la organización en cuanto a lo que puede estar sucediendo. No podemos estar liderando personas, estar dirigiendo personas si no sabemos qué es lo que está pasando alrededor. Nos perdemos una gran oportunidad de información. Las soluciones parciales en este caso suelen generar desorden y muchas veces contrasentido, porque tenemos una vía de solución por un lado, podemos tener una vía de solución por otro lado y genera más bien un problema. Por lo tanto, las soluciones globales son las que generan oportunidades y su solución es significativa y duradera. La localización del cambio. Aquí fundamentalmente el cambio parte, lo que quiere decir esto, ¿cierto? La localización del cambio es que el cambio parte de la persona y se debe interiorizar en forma individual. Es decir,
aquí no se obtiene mucho al decir, mira, las cosas están cambiando y que pasen por el lado mío. Deben ser tomadas y eh, asimiladas por cada una de las personas. Si eso no se logra, la verdad que el cambio no se va a localizar o no va a quedar dentro de la persona, ¿cierto? Por lo tanto, es parte de la persona y se lleva a la práctica desde la relación sentimiento-valor. Lo que yo estoy sintiendo por dentro es lo que yo puedo realmente manifestar hacia afuera. ¿Cuál es la dirección de este cambio? Que es desde adentro hacia afuera. Eh, Se produce desde la persona. Por un lado, las cosas hay que entender que en estos casos no cambian. Quien cambia es la persona, es usted, ¿cierto? Por lo tanto, debe gestionar su propio cambio y esto implica de que si la persona mejora las cosas externas mejoran. Y si la persona cambia las cosas externas cambian también. Perdón, si la persona cambia, las cosas externas cambian. Por lo tanto, la localización del cambio tiene un aspecto súper importante que para que realmente logremos mejorar o asimilar una nueva manera de hacer las cosas, debe internalizarse fuertemente en ello. Por lo tanto, ustedes como líderes de grupos de trabajo deben quedarse tranquilos de que las personas que están trabajando con ustedes están entendiendo lo que ustedes quieren y lo están asimilando y lo están aplicando. Y creen en eso. ¿Qué significa el cambio? El cambio es evolucionar, ¿cierto? Incorporarse a un proceso de mejora continua y dinámica que no es reversible y no admite retrocesos. Cuando uno ya ha iniciado un proceso, ¿cierto?, de cambio, de ver las cosas de una manera distinta, es un camino de ida y sin retorno, es decir, de evolución permanente. Aquí hay dos dimensiones, ¿cierto?, que hay que considerar en el cambio. Una es la personal, donde uno debe hacerse un autoanálisis del estado y decir, bueno, ¿cómo estoy yo para recibir este cambio? ¿Estoy bien? ¿Lo entiendo? ¿Puedo aplicarlo? Y por otro lado, el aspecto, la dimensión organizacional, ¿cierto? En la cual uno tiene que tener muy claro cuál es la cultura corporativa y los principios que forman sus valores, de tal manera saber si este cambio se adecua o no a la organización en general, a través obviamente de los equipos de trabajo. Los procesos de cambio tienen varias aristas. Una de ellas son los valores, ¿ya? En cuanto a los valores, podemos mencionar, ¿cierto?, que es un principio que es efectivo por la experiencia. En la medida que uno tenga la experiencia, uno puede adquirir valores. Y lo importante que los valores bien internalizados reducen en una manera importante el gasto energético. ¿Qué significa esto? De que en la medida que yo eh, mis valores, que en el fondo son los principios por los que rigen mis acciones, están realmente claros, están incorporados, ¿cierto? Por ejemplo, como valores de honestidad, lealtad, en fin, se reduce importantemente el gasto energético de tal manera de que ya sean parte de uno y con esos valores, por ejemplo, como dice ahí, cierta honestidad y lealtad, al trabajar en base a esos aspectos, ya no voy a necesitar desgastarme demasiado, ¿ya? Otro aspecto importante de un proceso de cambio son las actitudes que uno pueda tener, ¿cierto? En ese caso es podemos decir que es la predisposición a sentir, pensar o actuar a favor o en contra de algo. La actitud predispone de alguna manera la conducta, pero no es la conducta, la actitud la predispone. Y las actitudes de una u otra manera tienen relación con lo que nos ha pasado antes en nuestra historia, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nosotros mismos y con quienes nos rodean, y también con el futuro. De tal manera de que tomando en cuenta estos cuatro aspectos, de una u otra manera nuestra actitud va a obedecer a esta experiencia, como hemos dicho,
de proceso de cambio, de tener una actitud hacia el proceso de cambio, ¿ya? En el fondo, si nos vamos a una manera gráfica de señalar el tema de la actitud, podemos decir que mirando hacia el pasado, uno puede darse cuenta de un montón de cosas. Al incluso conversar con alguien de su equipo de trabajo, uno puede de alguna manera saber, o no solamente en una persona, sino que en un equipo, qué es lo que ha pasado antes, ¿ya? Y mirar hacia atrás un poco también. Es una gran escuela mirar hacia el pasado, porque uno puede analizar, corregir, perdonar y, como dice, y perdonarse en la lámina. El mirar hacia los demás es interconectar, ¿cierto? Lo que uno hace respecto de otras personas. Y en ese sentido, lo que uno logre, obviamente, nunca va a ser un gran logro que uno pueda tener, nunca va a ser individual solamente, se basa en lo colectivo. Por eso que la actitud es hacia los demás también. Por otro lado, cuando hablamos de actitud hacia uno mismo, es de alguna manera autoanalizarse y mejorar la autoestima, que permite curar las heridas del pasado y vitalizarse con valores positivos. Siempre es importante estar mirándose uno mismo, mirando a su equipo y viendo cómo podemos aumentar y mejorar la autoestima propia y del grupo también. Y finalmente una actitud también se logra mirando hacia el futuro, que es cuál es la aspiración, cuál es el sueño, qué quiero lograr. Por lo tanto, miro hacia el futuro para eso y me planteo obviamente en forma muy positiva. El proceso de cambio también tiene disciplinas, ¿cierto? Y las disciplinas en este caso son acciones emprendidas que se emprenden para el logro de propósitos. Y tiene tres cosas fundamentales. Una de ellas es aprender, implica desaprender. Por lo tanto, la disciplina, si bien es cierto, se logra con mucho esfuerzo, hay que llevarle mucho esfuerzo, pero no hay que esclavizarse también. La disciplina no significa estar corriendo y respondiendo a todo, sino que hay que saber manejar la disciplina también. Y por lo tanto, cuando uno es en el punto 1 aprender implica desaprender, también es positivo, ¿cierto? Es adecuado el poder decir, ya, yo voy a hacer esto, pero no me voy a convertir en un esclavo de lo que tengo que hacer. El esfuerzo de una u otra manera se va a compensar con los resultados y eso es súper importante y eso forma la disciplina en las personas. En la medida que ponemos esfuerzo, ganas en conseguir un objetivo, evidentemente que estamos poniendo un esfuerzo importante y eso va a significar que nos va a permitir aprender y desaprender en la medida que vamos avanzando. De una u otra manera, todas las disciplinas con las que uno trabaja están relacionadas, no actúan solas y tienen un efecto multiplicador, tal como vimos en el paradigma holístico, ¿cierto? Holográfico de liderazgo, que en este caso la disciplina o cualquier tema es un todo y hay que analizarla como un todo, ¿ya? La disciplina es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿ya? Y por otro lado, son unas pocas disciplinas las que intervienen entre marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en este caso. Y es una base para el éxito. El que tiene disciplina, el que tiene constancia, el que aprende y desaprende, el que une todas las disciplinas que forman su quehacer, va a lograr a tener disciplina y va a poder adaptar más fácilmente el proceso de cambio. Por otro lado, los hábitos son disciplinas. En este caso el hábito es una disciplina incorporada como una costumbre. ¿Ya? Al principio adquirir hábitos cuesta, ¿cierto? Y luego se hace más normal. Por ejemplo, el manejar. El manejar es un hábito. Al principio, cuando uno comienza recién a manejar, es bastante complicado, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar, coordinar bien los cambios, están los pedales, está mirar por el espejo retrovisor, no tocar otro vehículo ni menos a una persona, son demasiadas cosas que se vienen encima, pero que en la medida que con la costumbre y con el hábito diario, ¿cierto?, de manejar, todos esos aspectos que a uno un poco lo confundían pasan a ser absolutamente normales
y no se hace ningún esfuerzo. Adquirir hábitos, obviamente que al principio significa un esfuerzo, pero en el fondo esos pueden, una vez siendo adquiridos, no revisten gran energía. Otro aspecto importante son los resultados y los medios que nosotros debemos considerar en un proceso de cambio también. Hay dos cosas importantes. Uno son los resultados, ¿cierto? Que son de corto plazo, que están ahí señalados, ¿cierto? Resultados y que actúan en el corto plazo. Y los medios, la letra M, para lograrlo, que es de más largo plazo. Los resultados y los medios, de una u otra manera, es necesario equilibrarlos al desarrollo de las personas con obtención de resultados. Esto va a asegurar un éxito permanente. Nosotros tenemos que, obviamente que como equipo, como organización, tener resultados, pero los medios deben ser los adecuados. Y en este caso los medios, el medio más importante para lograr un resultado adecuado, un producto adecuado, obviamente que son, en este caso, las personas. Y tenemos que tener absolutamente considerado estos dos aspectos, que para lograr resultados debemos tener los medios adecuados. Y el más importante, en este caso, son las personas. Sin ellas los resultados no se van a dar. Hay un tema dentro del manejo del liderazgo que se denomina la aceptación. En el caso de la aceptación en las relaciones humanas existen tres situaciones posibles. Ya que, por ejemplo, si algo no es cambiable, se debe aceptar, ¿ya? Si el cambio es posible, entonces se toman dos direcciones, directa o indirecta. Por lo tanto, las cosas se pueden cambiar directamente, se trabajan sobre los hábitos, ¿ya? Lo que es la costumbre, lo que hacemos, lo que es la mecánica de trabajo nuestra. Las cosas que se pueden cambiar indirectamente se trabajan sobre lo que se denomina el círculo de influencia. Esto significa de que uno puede hacerse en este caso dos preguntas. Una de ellas es si puedo influir directamente o puedo influir indirectamente. Si nos imaginamos un círculo con otro círculo al medio, y este círculo al medio son los problemas, y ese círculo está muy cerca del límite del círculo mayor, obviamente que significa que los problemas que tenemos son muy grandes y por lo tanto tenemos un problema que es no solamente indirecto, sino que también directo, y por lo tanto nos ocupa más tiempo. En el capítulo 3 de liderazgo, en su segunda parte, eh, vamos a, en esta parte vamos a revisar específicamente un poco más a la persona. En el capítulo anterior estuvimos revisando y viendo cómo se comporta un poco un líder dentro de las organizaciones, su comportamiento organizacional dentro de la empresa. Ahora nos vamos a ir un poco más a la persona, es decir, analizar más el ser humano, la persona en sí. Vamos a hablar de términos como motivación, valores, vamos a hablar de conflictos interpersonales, de cómo delegar, en fin. Vamos a entrar en un área un poquito más profunda en este capítulo de lo que trata las habilidades directivas desde el punto de vista del liderazgo. Vámonos a la presentación. Y bueno, aquí nos planteamos un tema. Fundamentalmente decimos ¿cuál es nuestro reto al hablar de liderazgo? Es liderar personas, es decir, gente que tiene distintas visiones, distintas creencias, está en distintas etapas de desarrollo de su vida, en fin, ahí es donde está la gran preocupación, ¿cierto? Al momento de querer liderar, ¿ya? En este caso, el ejercicio del liderazgo alinea intereses individuales con las estrategias corporativas, ¿ya? Y para eso debemos tener nociones sobre las personas. Y por eso que el reto en este caso es liderar personas para llegar a logros en las organizaciones, ¿ya?
Bien, nuestra conducta está regulada fundamentalmente por nuestra biología, por nuestra constitución. Por lo tanto, debemos considerarla y de alguna manera tenerlo en cuenta al momento de querer analizar realmente qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar para poder mejorar como líderes. En este caso hablamos de fonogénesis, en donde el potencial fundamental de la persona está en sus genes, ¿ya? Y estos se van desarrollando según experiencias culturales y finalmente esto va regulando nuestra conducta desde el plano biológico. Nosotros poseemos límites y potencialidades, ¿cierto? Que están en nuestros genes, pero que se deben activar en función del medio ambiente. De tal manera que si tenemos el material genético con el cual ya venimos, ¿cierto? Más le sumamos lo que nosotros vivimos culturalmente, es lo que denominamos desarrollo en cada persona. Cuando hablamos de crecimiento y hablamos de desarrollo, ¿cierto?, de la persona, nosotros para eso tenemos que analizar 5 aspectos fundamentales, ¿ya? Eh, Estos son el ser, el yo cerebral, la sensibilidad, el cuerpo y lo que se denomina la conciencia profunda, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos aspectos que forman de alguna manera la persona y su crecimiento, que son los que son la base de lo que la persona es en el fondo. Bueno, el ser cuando hablamos del ser, es una instancia fundamentalmente dinámica y positiva. Nosotros del momento que nacemos en adelante somos personas positivas. No, un niño no es normalmente hablando, ¿cierto? No es un ente negativo, es todo lo contrario. Es una persona que está contenta, que está empezando a vivir y que se está enfrentando a la vida. Por lo tanto, es una instancia al ser humano dinámica y positiva, ¿ya? Y en la denominación de ser es lo que constituye el núcleo de su personalidad, ¿ya? Es lo que perdura, es lo que nunca vamos a dejar de ser, es lo que somos, ¿ya? Eso es fundamentalmente cuando hablamos del ser, ¿ah? ¿A qué nos referimos con el ser? Eh, Como dijimos, el ser humano es en esencia un ente positivo, ¿ya? En el caso de esta definición del ser humano que parte, del desarrollo del ser humano que parte con el ser, eh, nosotros tenemos que tener una serie de cosas, serie de condiciones que también debemos considerar al momento de hablar del ser, ¿cierto? Eh, para que uno pueda acceder de alguna manera a uno mismo, a cómo es uno. a- Hay ciertas técnicas que se pueden usar para lograr estar mejor con uno mismo y manejarse mejor con uno mismo. Por ejemplo, se pueden usar técnicas de respiración, de tal manera de que uno cada cierto tiempo como que se introduzca en sí mismo un poco. Y hay algunas técnicas, ¿cierto? En este caso que podemos definir, ¿cierto? Unas técnicas de respiración en forma lenta, uniforme, tranquila, en un lugar adecuado, en fin, ¿ya? Hay otras técnicas también que son un poquito más complejas y que requieren de alguna manera un apoyo. El yoga también, por ejemplo, nos sirve para encontrarnos un poco lo que se denomina con uno mismo, ¿ya? Eh, en este aspecto, cuando nos preguntamos en qué consiste el crecimiento, uno dice, bueno, en algún momento nacemos y comenzamos a vivir, ¿cierto? Pero al momento de nacer, de vivir y salimos al mundo, van pasando cosas en el camino, ¿cierto? Nos encontramos con traumas, con problemas, en fin, con instancias que nos rodean. Y dentro de estas instancias que nos rodean tenemos 4 fundamentalmente, ¿cierto? La familia, las personas que nos rodean, nuestro desarrollo en la escuela, en el liceo, donde corresponda, y nuestra representación social, es decir, cómo nos desenvolvemos ante la gente normal en la calle, ¿cierto? Eh,
a partir de este tema, digamos, del ser, todas las situaciones que acontecen en nuestra vida nos ayudan a que crezcamos o nos reprimamos en nuestro desarrollo. Por lo tanto, para crecer, nosotros tenemos que acceder a momentos de la vida y tomar conciencia y liberar esa energía contenida. ¿Qué quiere decir eso? De que al encontrarnos con ciertas situaciones durante nuestras vidas, vamos a experimentar penas, alegrías, frustraciones, pero debemos de alguna manera eh, estar preparados para enfrentar esto. Y cuando tengamos algún problema en ese sentido, como personas, como ser, es importante tener la fortaleza para analizar y decir, bueno, estos son mis errores, estos son mis problemas y por lo tanto me doy cuenta de ellos y eso a mí me permite liberar la energía contenida, ¿ya? Y, pero eso también requiere ser autocrítico con uno mismo, tener la fortaleza de analizarse uno mismo y por lo tanto también en ese sentido es importante trabajar en los valores, ¿ya? Cuando hablamos del yo cerebral, que es otra de las definiciones del ser humano, eh, hablamos de que se compone, primero que nada, el yo cerebral se gobierna desde la razón, ¿ya? Es la parte lógica nuestra, lo que gobierna nuestro hemisferio izquierdo de nuestra cabeza, ¿cierto? Y se compone de tres partes fundamentales: inteligencia, libertad y voluntad, ¿ya? Cuando hablamos de inteligencia, hablamos del discernimiento de información del entorno. De la libertad nos referimos a las decisiones, a las opciones que yo puedo tener, opciones que puedo tomar, perdón. Y finalmente la voluntad, que es el imprimir la energía necesaria para iniciar alguna actividad. En este caso hay que equilibrar los tres para lograr la razón, es decir, debo discernir bien la información, decidir y también darme la energía, ¿ya? El yo cerebral tiene mucha presencia en la cultura occidental. La cultura occidental eh, se desarrolla y se gestiona y se vive desde el punto de vista de la razón y de la lógica. Eh, y por lo tanto, la educación en estos casos suele omitir o reprimir de pronto ciertas emociones. Y para que este proceso educativo sea completo, se requiere una acción, un sentimiento, es decir, qué quiero lograr con esa acción y finalmente llegar a definir los valores que esto representa. O sea, a qué tengo que llegar. Por lo tanto, no debemos interrumpir este proceso educativo al eliminar el sentimiento que procura la acción. Es tremendamente importante considerarlo y no decir solamente basta la razón para hacer las cosas, sino que también las sensaciones. Generalmente cuando uno hace consultorías, por ejemplo, tiende a ser muy analítico en cuanto a lo que está viendo y en cuanto a lo que dice la lógica en una organización y tratar de ayudar, ya sea desde el punto de vista contable, financiero, humano, en fin. Eh, pero hay que considerar también otros aspectos que no son solamente lo que podemos ver y lo que podemos desarrollar o solucionar de una manera rápida o lo primero que se ve. Toda acción provocada por un sentimiento implica un valor, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera hacerlo. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de la educación de nuestros hijos, detectar los sentimientos en ellos es tremendamente clave. Cuando, por ejemplo, dos hijos nuestros pelean entre ellos, uno generalmente le dice al mayor, oye, no le pegues a tu hermano chico, pero resulta que uno se va al hecho, a la situación, lo que se dio, pero no analiza realmente y no pregunta qué es lo que pasó en ese momento de la discusión entre ellos. Probablemente el hermano chico ya lo tiene absolutamente fuera de sí con todo lo que lo molesta y en algún minuto reaccionó y por lo tanto hay que hablar con los dos. Por lo tanto, todo proceso, ya sea educativo, todo proceso formal,
debe considerarse por qué se están dando las cosas y en este caso que considerar, ¿cierto?, que toda acción provocada por un sentimiento finalmente nos entrega un valor. La tercera definición del ser humano que se usa es el cuerpo. El cuerpo es finalmente la realidad biológica, es el depositario de todas las tensiones y problemas de orden psíquico, emocional y espiritual. Es como dice, como recién decía, ahí dice también acá en la lámina, es el depositario. ¿Ya? Ahí se almacena y queda todo lo que a uno le sucede, lo positivo, lo negativo. Es una realmente es una esponja nuestro cuerpo en que va absorbiendo todo esto. El cuerpo también hay que considerar que tiene memoria, ¿ya? Y si no se controla, va a haber problemas porque el cuerpo va a dejar dentro de su información todo lo que le está pasando. Por lo tanto, hay que ponerle atención y cuidado en forma muy, muy especial. El cuerpo en general es una relación de sensibilidad con el yo cerebral. Se maneja desde esos dos ámbitos. Lo que nos sucede desde el punto de vista de la sensibilidad, lo que nosotros captamos y de la razón, entran en el cuerpo, a pesar de que el cuerpo no se controla por la razón, pero la razón mezclada con la sensibilidad impacta en lo que podemos, ¿cómo se llama?, absorber en nuestro cuerpo. ¿Ya? Eh, Hablábamos de sensibilidad, ¿cierto? Y en ese caso, eh, nosotros podemos pasar desde una sensación de sensibilidad agradable, ¿cierto?, a condiciones de desagrado, ¿ya? Definimos sensibilidad como la capacidad definida por un nivel determinado de vibración que equilibra condiciones internas y externas, ¿cierto? La sensibilidad no es solamente un manejo interno de la persona, sino que también de lo que sucede fuera. Y esto provoca, ¿cierto?, afectividad, dolor físico o bienestar, ¿ya? Una persona herida, por ejemplo, si reacciona mal ante una orden, hay que tener cuidado, sobre todo si esto es repetitivo, ¿ya? Eh, la sensibilidad, como todas las cosas, debe ser ajustada de tal manera de que no tengamos un alto gasto de energía. Cuando uno tiene una muy alta sensibilidad, por decirlo de alguna manera, y experimenta sensaciones que no lo dejan tranquilo, que no lo dejan conforme, debe atacarlo lo más rápido posible, dado que esto significa un gasto muy de energía de salir de ahí para poder dedicarse a otras cosas, para poder concentrarse en otra cosa. Como parte del desarrollo de la persona, como parte del ser humano, y como hemos definido el crecimiento, ¿cierto?, dentro de lo que sucede a la persona en el tiempo, esto implica armonizar la sensibilidad con el entorno, es decir, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy captando, este nivel de vibración que tengo, debo tenerlo permanentemente cuidado con el entorno, ¿ya? Existen algunos estados de sensibilidad, ¿cierto? Está el estado apacible, ¿cierto? Que es cuando uno se siente en un estado armónico, en la cual está tranquilo, eh, es capaz de analizar sensaciones, sentimientos, de situarlas en su contexto, no va a ser, no va a tomar decisiones a la rápida, lo va a ver con tranquilidad todo, ¿ya? Cuando hablamos de un estado de sensibilidad excitado, eh, estamos hablando de una persona que se deja llevar por impulsos, que se deja llevar por deseo, ya no está en una armonía plena, sino que esto va de adentro hacia afuera, ¿sí? El estado pasible significa que la persona está bien dentro de sí y con su medio externo, por un lado, ¿cierto? La persona excitada está, eh, es una sensación de adentro hacia afuera, ¿ya? En la cual se acelera de pronto la persona, está muy entusiasmada, en fin, ¿ya? Por otro lado, el estado de sensibilidad dolorida es lo que se denomina de ensoñación,
que hay comportamientos imaginarios, en donde la persona se refugia en su propio mundo y empieza a soñar y a imaginar, no tanto imaginar, pero irse a un mundo en el cual no va a, no va a evadir un poco de la realidad. Y finalmente el estado de sensibilidad congelada que se llama es la negación de todo, es la apatía, es no enfrentarse a diversas situaciones. Esto es parte, digamos, un poco de lo que forma parte del ser humano y que tenemos que considerarla también como líderes. La conciencia profunda es la realidad que se denomina básica, ¿cierto? Esta realidad básica se expresa la intención consciente e inconsciente de las acciones, une estas dos acciones, ¿ya? Eh, Se refleja en lo que intuye, en lo que se intuye, ¿cierto? Se puede llegar a ser. Este es un poco de razón e intuición, ¿ya? Surgen intuición y revelaciones que dan certeza a las decisiones. Y en ese sentido, la, la conciencia profunda tiene dos aspectos bien importantes. Uno de ellos es el estar atento o el prestar atención a lo que está sucediendo. Eso significa que está en el presente la persona. Y por otro lado, está en lo que la persona quiere lograr ser, ¿cierto? Cuando mira hacia adelante, que es la intencionalidad, es decir, el mirar al futuro. Dentro de la conciencia profunda están estos dos aspectos importantes. Está en qué es lo que me está sucediendo en este minuto y qué es lo que quiero hacer hacia adelante. Pero estas dos no se deben perder, tienen que estar de alguna manera eh, presentes en todo minuto y no irnos solamente a la intención o estar solamente en el presente. ¿Ya? Ya que nos hacemos una pregunta, usted, ¿qué intuye que puede llegar a ser? Hagámonos la pregunta y mirémonos un poco hacia adelante. Analicemos el presente también, ¿cierto? Y miremos también hacia adelante de qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? La conciencia profunda, en el fondo, es una referencia interna que despierta a la niñez, siendo la base del crecimiento consciente. De aquí surgen las decisiones importantes de la vida, ¿cierto? Debe mantenerse de alguna manera siempre el niño que llevamos adentro, porque de una u otra manera de ahí surge nuestro consciente, nuestro inconsciente, y es parte importante de nuestra vida, porque en esta área es donde nosotros tomamos, como decía yo recién, las grandes decisiones, ¿ya? Vámonos ahora a hablar de otro aspecto, eh, que son los valores personales, ¿ya? Bueno, las personas en general, y para rematar un poco con el aspecto anterior, eh, hay que considerar que para estar en esta fase de atención y de intención, ¿cierto? Hay que considerar que estamos permanentemente en una dinámica de cambio constante, ¿ya? En donde tenemos que considerar de que el ambiente, el medio ambiente también va a estar influyendo en nosotros y por lo tanto debemos estar pendientes de estar atentos a lo que está sucediendo ahora y ver qué cambios se producen hacia adelante, ¿ya? Bueno, dentro del esquema de analizar a la persona humana, después de haber visto estos cinco aspectos del ser humano, ¿cierto? De definir la persona, el ser humano, como son el ser, el yo cerebral, el cuerpo, la sensibilidad y la conciencia profunda, nos vamos a los valores personales, ¿ya? De tal manera que cuando hablamos de valores es importante tener en cuenta que cada persona está en una fase concreta de su desarrollo personal y por lo tanto respetar esto es absolutamente básico de considerar. El- Hay dos aspectos importantes que considerar acá, que son los principios. Los principios son una directriz que forma parte de la forma de vida que nosotros llevamos, personal. ¿Ah? Es cómo se conduce uno mismo hacia la verdad. Es una directriz con validez intrínseca, es decir, interna y universal, que va a ser siempre y para todo ámbito. ¿Ya? El valor, el valor es una apreciación subjetiva de la realidad que rige la actitud de alguna manera, y el comportamiento.
que son incorporados a la persona y que ocupan un lugar importante en las decisiones, ¿cierto? Eh, Vamos a entrar un poquito más en detalle en esto más adelante. Bueno, los, los valores se definen de acuerdo a la actividad y el conocimiento. En la medida que la persona tiene mayor conocimiento y mayor actividad en cuanto a lo que está realizando, va a poder discernir mejor los valores. Y en este caso, nosotros tenemos cuatro áreas, digamos, en función de los valores que tiene la persona, encontramos cuatro tipos de personas. ¿Ya? La primera, o sea, los cuatro tipos son, ¿cierto? El activista que se denomina, el consecuente, los pusilánimes, ¿cierto? Y los hipócritas, ¿ya? Eh, los activistas, en general, son las personas que creen en algo sin a veces tener toda la información, ¿ya? Y luchan en forma muy honesta, pero sin a veces tener todo el conocimiento de lo que en realidad están haciendo. El pusilánime es la persona que no está informada ni tampoco le interesa participar en nada y por lo tanto tiene un nivel muy muy bajo de reacción y de acción dentro de un grupo de trabajo dentro de la sociedad. Están los hipócritas que de pronto saben lo que quieren, pero de una u otra manera no lo hacen y muestran una doble cara. Y finalmente el consecuente es el que sabe y aplica realmente lo que siente. Obviamente que debemos situarnos en la esfera de consecuente en todo momento. Cuando hablamos de la moral, eh, tiene tres formas básicas de la cual uno puede conocerla, ¿ya? Cuando se habla de amoral, de amoralidad, es la persona que hace el mal, pero que no lo sabe, que no se da cuenta. Hizo daño y nunca supo que lo estaba haciendo. Esas son las personas que denominamos amoral. El inmoral es el que hace mal y lo sabe, derechamente. Esa es la persona inmoral. Y finalmente, el moral que hace bien en su beneficio y en el de los demás, ¿cierto? Por lo tanto, siempre antes de tomar una decisión hay que preguntarse, ¿me perjudica o me beneficia? Siempre hay que partir por uno, ¿ya? Sobre todo si uno quiere cambiar, ¿ya? Debe preguntarse, oye, ¿qué debo, qué es lo que quiero hacer? ¿Me perjudica o me beneficia? Y también preguntarse por quiénes nos rodean, ¿ya? En ese caso, y decirnos, ¿perjudica o beneficia a las personas implicadas esto? Esto es parte de, este tipo de preguntas es parte de soluciones que uno se va dando ante una, o enfrentamiento, digamos, de una situación que de alguna manera uno las puede definir como enfrentarlas de una manera superficial o una manera profunda. Evidentemente siempre hay que enfrentarte lo más profundamente posible a algún aspecto que uno desea solucionar ya que es clave porque si se quiere cambiar. Si no, la verdad que uno siempre se hace estas preguntas y las preguntas van a ser respondidas de una manera muy, muy liviana, ¿cierto? Por lo tanto, los problemas y las decisiones pueden resolverse desde un plano superficial, que implica adoptar actitudes superficiales y con cambios que no son lo suficientemente adecuados y completos, ¿eh? Versus hacer una revisión profunda en donde se analizan valores, sentimientos y se construyen paradigmas de conducta, lo cual lleva a un cambio efectivo. ¿Ya? Em, la confianza y cooperación es otro aspecto eh, que debe considerarse al momento de analizarnos un poco a nosotros mismos y también a nuestros grupos de trabajo, en fin. Cuando hablamos de confianza, la confianza de alguna manera es la base de la cooperación. Si uno no tiene confianza, la verdad que cooperación no va a conseguir. Y para esto es necesario tener una madurez personal, desarrollos asertivos de la persona, ¿ya?
Hacer valer también los derechos propios respetando el de los demás. Eso es muy importante en lo que es confianza y cooperación. Madurez, tener un desarrollo asertivo de la persona, es decir, saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está, hacia dónde está enfocada, pero también hacer valer los derechos propios, ¿cierto? Respetando a los demás. Si tenemos un alto nivel de cooperación y un alto nivel de confianza, se generan energías, ¿cierto? Que son de ganar, ganar, ¿ya? Al establecer estas relaciones de cooperación y confianza de la misma manera, ¿ya? Eh, Estas son condiciones básicas también para poder liderar, confianza y cooperación. La actitud es otro aspecto importante y es la predisposición, ¿cierto? A sentir y pensar, perdón, sentir, pensar o actuar en favor o en contra de algo, ¿ya? Esto facilita la conducta, la predispone, pero no es la conducta en sí, sino que es cómo enfrentamos el tema, ¿ya? Un poco depende de la experiencia también, depende del desarrollo. La idea en este caso es, y cuál es su utilidad en el fondo, es adaptarse al medio. Las actitudes nos permiten adaptarse al medio e identificarnos con otros, de tal manera de finalmente llegar a crear una organización social o trabajar bajo un principio de organización social, ¿ya? La actitud tiene tres componentes fundamentales. Uno de ellos es el afectivo, es decir, cómo me siento. El otro aspecto importante de la actitud es el cognitivo, que es cómo proceso la información, ¿cierto? Cómo lo que razono de ella, ¿cierto? Una cosa es lo que siento, otra es cómo proceso, y finalmente de acción, que es la actuación, que es el comportamiento, cómo me comporto, ¿ya? La, de alguna manera las actitudes, los cambios de actitudes difieren con la dimensión comunicativa. Yo voy a tener una actitud distinta si estoy solo, si estoy en un grupo, si estoy en un ámbito público, ¿cierto? En un simposio, en un seminario, o me encuentro en una concentración o en un estadio, digamos, en forma masiva. La dimensión, en ese caso comunicativa, va a depender de cómo uno, de la actitud que uno tenga hacia afuera, ¿cierto? En la medida que yo tenga, me acerque más a lo interpersonal, obviamente que puedo tener una actitud que me muestre mucho más de una manera, ¿cómo podríamos decir? Tal como soy, digamos, ¿cierto? De tal manera de que nos presente como somos. En la medida que va aumentando, uno va insertándose en grupos cada vez mayores, obviamente la legitimidad de uno va un poco decayendo, ¿cierto? Eh, Ese es un aspecto importante también de las actitudes, ¿cierto? El cómo me siento, cómo proceso y cómo me comporto, ¿ya? Bueno, en general las actitudes que mantener un líder es de tomar decisiones, es de motivar, es de comunicar, ¿cierto? Y crear lo que se llama el efecto contagio. De alguna manera, dependiendo también de lo afectivo, de lo cognitivo, de la acción, es mostrar con el ejemplo, mostrar con fuerza, mostrar con positivismo, ¿cierto? Eh, y es fundamentalmente eh, prestar atención, comprender, cambiar puntos de vista propios, en fin, internalizar y actuar en consecuencia. Esa es un poco la actitud. Otro plano que es importante considerar es la motivación, ¿ya? Eh, la motivación se relaciona con la satisfacción de necesidades, ¿ya? Es un mecanismo también que se activa cuando la persona detecta una necesidad para satisfacerla. En este caso, nosotros podemos mencionar lo que Maslow de alguna manera definió como las necesidades humanas y las separó como fisiológicas, de seguridad, de sociales, ¿cierto? De aceptación o relacionales, las de estimación propia y de autorrealización. ¿Ya? Ahora,
Estas se relacionan entre sí también. No es que las personas tengamos primero necesidades fisiológicas y nos olvidamos de ellas y después viene de seguridad, en fin. No, estas de alguna manera se interrelacionan unas con ellas, con otras, pero, pero debemos tenerlas consideradas porque puede suceder que en un grupo de personas tengamos algunas necesidades, algunas personas con necesidades fisiológicas insatisfechas, otras de seguridad, otras sociales, en fin, pueden haber muchos aspectos en una persona que pueden estar incompletos y que debemos considerarlo. Y la motivación de alguna manera va a afectar dependiendo de donde esté. Una persona que no tiene necesidades fisiológicas de subsistencia, ¿cierto? De alimentación, por decirlo de alguna manera, de abrigo, no están cubiertas, no esperemos de esa persona una gran motivación. No la va a tener, sencillamente. ¿Ya? Eh, la, ¿Cómo funciona este tema de las necesidades? Eh, una necesidad satisfecha no significa, como dice acá, que active una motivación. ¿Ya? La necesidad, una sola necesidad no activa, no produce motivación. Por lo tanto, no significa que porque una necesidad fisiológica esté, eh, ¿cómo se llama?, satisfecha, inmediatamente va a significar una motivación en la persona. Hay etapas que vencer, como las que ya revisamos anteriormente. Por lo tanto, también las necesidades actúan, ¿cierto?, de forma aislada o combinada. ¿Ya? Y en esto hay factores extrínsecos que se denominan, que son que pesan más en los mandos intermedios. Es decir, aquí entran, cuando hablamos de factores extrínsecos, nos referimos a lo fisiológico, a lo emocional, a lo racional, ¿cierto? A lo que es subsistencia, seguridad, aceptación. Ahí es donde pesan más en los mandos medios. Cuando hablamos de factores, perdón, intrínsecos, pesan más en los niveles directivos, es decir, los que son los relacionales, de estimación propia, lo espiritual, lo que son de autorrealización. Esos factores pesan más en los directivos. De tal manera que la forma de satisfacción que podamos lograr nosotros todas estas necesidades va a condicionar el éxito o el fracaso en el objetivo que nos planteemos. ¿Ya? La motivación adecuada entonces conduce a una alta productividad. Eso está ya más que probado. Si vencemos todas estas etapas, vamos a llegar a poder tener una alta productividad en nuestros equipos de trabajo, en fin. ¿Ya? Eh, Dentro de los requisitos para satisfacer una necesidad en los directivos, siempre va a estar el tema de satisfacer logros, responsabilidades, el cómo lo voy a promover, el cómo lo voy a desarrollar y qué tipo de trabajo le vamos a dar. ¿Ya? Esos son lo que se denominan requisitos que denominamos delante intrínsecos, que son factores de motivación y que fomentan la satisfacción en la gente. Esto va orientado generalmente más a los ámbitos directivos de jefatura. ¿Ya? En los empleados va a estar siempre con mayor fuerza lo que denominamos los requisitos extrínsecos, es decir, la remuneración que vamos a recibir, qué sistema de dirección, de liderazgo tenemos sobre ello, si existen políticas adecuadas, normas, leyes, si tenemos controles para los trabajos que se hacemos y si tenemos condiciones de trabajo. Si estos factores no se consideran para los niveles, digamos, medios hacia abajo, vamos a tener factores de desmotivación y esto debemos prevenirlo para llevarlo eh, a desarrollarlos de alguna manera, ¿cierto? Y que nos permita esto poder contar con gente que esté más tranquila y por lo tanto más motivada en su trabajo o en su actividad. ¿Ya? Bueno, en estos aspectos de conseguir los resultados, es importante, independiente de estos aspectos, satisfacer necesidades, eh, es de alguna manera, para conseguir resultados esperados, se tiene que involucrar a la persona también y hacer participar. Eh, si esto se logra, se activa absolutamente en libertad a la persona y va a poder rendir lo que uno espera. No es lo mismo motivar que estar motivado. Eso es una verdad.
No se trata que porque yo motive, le dé fuerza a la gente, le dé ánimo para salir adelante, le dé razones, motivos, apoyo. No es lo mismo que estar motivado. Nosotros para motivar a las personas debemos de una otra manera resolver estos aspectos que están planteados como necesidades. ¿Ya? Otro aspecto importante que hay que considerar en el desarrollo de las personas, ¿cierto? Es lo que en algún minuto se denominó la inteligencia emocional y que se empezó ¿cómo se llama? A hablar mucho de ella, se publicaron libros, ¿cierto? De Daniel Goleman, o control emocional también que se le llama, ¿cierto? Y fundamentalmente de lo que se trata la inteligencia emocional también es la adaptación de las emociones a la pauta cultural del momento. De alguna manera es la capacidad de reconocer las emociones para motivarse y administrar las relaciones, basado esto en la autoconciencia, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de inteligencia emocional, de una u otra manera, nosotros lo que estamos diciendo es que debemos ser capaces de reconocer las emociones que sentimos eh, para motivarnos, ¿cierto? Administrarlas y todo bajo un nivel de autoconciencia, es decir, estar conscientes realmente de lo que estamos sintiendo. Este es otro aspecto importante que debemos considerar dentro eh, del manejo de grupo o de uno mismo incluso. Todo esto que estamos viendo en esta parte del capítulo de una u otra manera eh, es un poco analizarse uno mismo y después mirar hacia afuera. Yo creo que esa es la gran gracia que tiene este capítulo. Bueno, cuando hablamos de relaciones jerárquicas, fundamentalmente nos referimos al trato con superiores, con subordinados, con iguales, lo cual implica tres tipos de sentimientos fundamentalmente que se pueden dar, ¿ah? Y son actitudes que se pueden dar distintas dentro de las relaciones jerárquicas, al relacionarnos con gente que está más arriba, igual o más abajo que nosotros. La idea siempre es cultivar un sentimiento de igualdad, ¿cierto? Y mantener actitudes asociativas, en fin. Pero si por ejemplo tenemos actitudes que implican un sentimiento de inferioridad, nosotros vamos a tener tres ámbitos en los cuales nos vamos a mover, ¿no? Que son los ámbitos disociativos, es decir, que negativizan las diversas situaciones que podemos estar viviendo, las restrictivas que mantienen la situación tal como estaba, o la asociativa que trata de juntar, de unir un poco las personas de tal manera de estar juntos y enfrentar en forma conjunta diversas situaciones. La disociativa separa un poco a las personas, ya no se aleja de la gente. Y estos son tres aspectos, como digo, que pueden estar influyendo en el ámbito de la inferioridad o de la igualdad o de la superioridad. Cuando hablamos de actitudes que implican un sentimiento de inferioridad respecto de relaciones jerárquicas, disociativas son las que significan que se siente temor, miedo, terror, envidia, timidez. No puedo presentarme bien delante de la gente. Si estamos bajo un aspecto restrictivo de nuestro sentimiento de inferioridad, nos vamos a mostrar con un temor reverencial, ¿cierto? Que, oiga, usted es jefe, aquí que haya veneración, adoración, sumisión, modestia. ¿Ah? Esas son acciones restrictivas dentro de la inferioridad. Y finalmente, en lo que es asociativa, la persona se muestra como gratitud, como imitando a alguien, como haciendo un culto de otras personas. Por lo tanto, debemos darnos muy bien cuenta de cómo se está comportando la gente, independiente que sea asociativa, eh, con los superiores, con subordinados. Debemos darnos cuenta de que hay un problema ahí de inferioridad fundamentalmente. Y estos son los signos que nos permiten darnos cuenta. Después, ante sentimientos de igualdad, actitudes disociativas, perdón, son odio, disgusto, aversión, rencor. O sea, la persona ya es más fuerte en ese sentido, ¿cierto? Porque está en una situación de igualdad y por lo tanto actitudes disociativas en este caso son las que ahí se denominan o se muestran. Actitudes restrictivas, en realidad van a haber algunas de ellas, ¿cierto? Como rivalidad, amor propio, celo. Y finalmente, cuando hay un sentimiento de igualdad, y si es asociativo en este caso, eh,
se muestran actitudes como simpatía, afecto, confianza, amistad, cortesía, en fin, ¿ya? Finalmente, cuando tenemos sentimientos de superioridad y tenemos actitudes disociativas, nos mostramos con desagrado, con arrogancia, intolerancia, despreciamos, en fin, son aspectos, actitudes que se nota cuando hay un sentimiento de superioridad hacia el resto. En forma más restrictiva, más ya un poco intermedia, mostramos orgullo, indulgencias, tolerancia, aires protectores, ¿ya? Y asociativa es cuando ya mostramos compasión y protección hacia otras personas, cuando tenemos un sentimiento de superioridad. Bueno, el ideal, como ya lo mencionaba, es mantener actitudes asociativas, convertir gradualmente las restrictivas en asociativas, reeducar las disociativas, analizando fundamentalmente los motivos personales, ¿ya? Bueno, conflictos. Conflictos se dan siempre dentro de un grupo de trabajo. Es inevitable que se den conflictos y en ese sentido nosotros tenemos que tenerlo claro de que va a estar ahí. Bueno, un conflicto es una situación en la que algunas personas, ¿cierto?, mantienen una actitud o predisposición diferente al resto, lo que hace peligrar obviamente la cohesión del grupo, ¿ya? Un conflicto genera tensión, ¿ya? Y, eh, y esta tensión, ¿cierto?, debe ir a soluciones que contribuyen a la mejora del grupo. Un conflicto de alguna manera son problemas, desacuerdo entre personas, ¿cierto? Y lo que debe hacer un buen líder es solucionar estos conflictos. Deben haber otras vías de solución. O sea, siempre eh, un conflicto puede existir en cualquier instancia, en cualquier situación, y ahí el líder, lo importante en este caso es que esté presente en ese caso. Por eso que ante un conflicto uno debe hacerse algunas preguntas. ¿Cuál es la sensación del grupo? ¿El conflicto es desproporcionado? ¿Esto venía dándose de antes o se está dando ahora último? ¿Por qué se está generando este problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando en las personas con este problema? ¿Cuáles son los resultados? ¿Sabemos de dónde viene? En fin, es importante hacerse algunas preguntas básicas ante situaciones que son conflictivas. Eh, el conflicto, ¿cierto?, surge por, como ya algo lo mencionamos, disparidad de criterios de acción, de cómo hacemos las cosas. Eh, y esto sirve a intereses y necesidades opuestas hacia donde nos dirigimos, por lo tanto hay puntos de vista distintos, ¿ya? Los tipos de conflicto en este caso pueden ser latentes o que se denominan o subrogados. Es decir, no se manifiesta claramente, pero está ahí, en el aire. Y uno tiene que ser muy eh, fino en darse cuenta, muy estar pendiente realmente de lo que puede estar sucediendo o no, de tal manera que no pase desapercibido. Por lo tanto, un, eh, un problema que se palpe en el ambiente debe ser de todos modos solucionado, ¿ya? O sea, o más que solucionado, debe ser tomado. Y el otro tipo de conflicto es el manifiesto, ¿cierto? Que se expresa en forma clara, que se nota claramente que hay un conflicto que salta al aire y que de una u otra manera tenemos que también enfrentarlo, ¿cierto? Pero son dos tipos de conflictos bien especiales. Cuando uno está trabajando, ¿cierto? Se da cuenta cuando hay un problema y dice, chuta, aquí esto hay algo y tengo que hacer algo, no lo puedo dejar así. Y el manifiesto, el que obviamente se nota de inmediato, ¿ya? El pseudo conflicto, ¿cierto? Es leve y se resuelve a través de una comunicación, una reunión. Es un casi conflicto, por decirlo así, ¿cierto? Que también puede surgir en el intertanto y que de una u otra manera tenemos que resolverlo también, ¿ya? Y enfrentarlo. Ahora, un conflicto real responde a necesidades e intereses divergentes. Lo que hay que trabajar son los principios, ¿ya? Y por lo tanto la situación se debe resolver. En todas las situaciones, sea un conflicto latente o que se palpa en el ambiente, manifiesto, pseudo, lo que sea, debemos tratarlo de resolver siempre.
De alguna manera, definiendo los tipos de conflicto, a quiénes afecta y cuál es el origen más frecuente, tenemos estos cuatro que se ven a continuación. Están los intrapersonales como tipo de conflicto, que es el conflicto interior que mantiene la persona consigo misma, y el origen más frecuente es un desequilibrio entre las expectativas, las habilidades o las herramientas disponibles. Es algo que no estamos bien con nosotros mismos y por lo tanto tenemos un conflicto intrapersonal. El interpersonal es entre dos personas, ¿cierto? Y que lo más probable es que haya una diferencia de criterios, de intereses o de visiones, ¿ah? En donde en el problema uno ve el efecto y donde el otro ve una causa, ¿ya? Lo ven de maneras distintas, ¿ya? Em, Después tenemos tipo de conflictos intragrupales, que son dentro de un mismo grupo de trabajo, en donde hay también diferencias de criterio e intereses. Existen algunos problemas de comunicación, probablemente pueden haber funciones laborales poco definidas, en fin, pueden haber muchos orígenes de problemas intergrupales también. Y los intergrupales ya estamos hablando entre grupos de departamento y esto lo más probable es que haya un síntoma de política débil. Eh, ¿Qué es lo que no se debe hacer ante un conflicto? ¿Ya? En primer lugar, tratar de definir el problema con rapidez y pensar en obviedades. No podemos enfrentar un problema diciendo ya no, esto se soluciona de esta manera y sería todo, digamos. No es así. No hay que dejarse llevar tampoco por opiniones o emociones personales sin realmente reflexionar. No hay tampoco que haya soluciones precipitadas, ni tampoco culpar a otros. No son aspectos que debemos tener para resolver un problema. Tenemos que pensarlo, todo lo contrario de lo que dice acá, eh, definirlo con tranquilidad, pensar en de dónde viene el problema, por qué surge, no dejarse guiar por una o dos opiniones, sino que por variadas opiniones probablemente, tranquilizarse, ¿cierto? Y no dejarse guiar por emociones, no llegar y soltar la primera cosa que se nos ocurra, o buscar en otros, ¿ya? Por lo tanto, para acotar o definir el conflicto, hay que determinar cuál es el problema, analizar el grado de novedad, analizar la intensidad y la dimensión del problema, analizar el sentimiento que nos crea, las causas, los valores que son afectados, ¿ya? Ahora, para llegar a la solución, ¿cierto? Nosotros que debemos definir objetivos para actuar, ¿cierto? ¿Qué queremos conseguir? ¿Ah? Unificar criterios. Estos son vías de solución, ¿cierto? A un conflicto. Debemos generar alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? Diferenciar en estas alternativas las personas de los procesos y de los problemas, ¿ya? Optimizar la solución escogida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos la decisión en conjunto. eh, ¿Cómo se llama? Yo propongo una solución, lo haremos de esta manera, lo hacemos de esta otra, en fin, ¿cómo optimizamos una solución? Elijamos la alternativa óptima, ¿por qué no? ¿Qué debemos hacer? Y tomar una decisión consensuada. Desarrollar la habilidad de comunicación, es decir, conversar entre todos, comunicarnos entre todos y decir, bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, perfecto, por allá vamos, y finalmente nos vamos a la práctica. Hacerlo y después evaluar, ¿ya? Para afrontar un conflicto, debemos trabajar sobre los principios, debemos desarrollar la confianza como base para la cooperación. Dijimos que confianza y cooperación van de la mano. Debemos ser asertivos, darnos cuenta realmente qué es lo que lo quiere la otra parte, escuchar en forma activa, preguntar y preguntar, explicar y reaccionar según el interlocutor. Lograr coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, ¿cierto? Una cosa es lo que uno está diciendo y a veces el cuerpo nos está diciendo otra. Tener conciencia colectiva sobre leyes, sobre normas que estén aplicándose, sobre procedimientos. Trabajar relaciones de cooperación y actitudes que fomenten el sentimiento de igualdad. Y por lo tanto tenemos que revisar todas estas áreas que se nos pueden dar, ¿cierto? Hay cosas que me gustan o me convienen dentro del área de manejo inteligente, ¿cierto? ¿Ah? Lo que le gusta o lo que le conviene también a la persona. En fin, eso es de alguna manera como uno debe enfrentar la, eh,
un conflicto en estos casos. ¿Ah? Em, para crear estabilidad en la empresa se debe equilibrar expectativas con las competencias. Este es otro aspecto importante. Si tenemos expectativas bajas y habilidades y competencias bajas, vamos a generar apatía. Por el contrario, si tenemos una alta expectativa, desafíos y una alta competencia, vamos a generar lo que se denomina el flujo. El flujo en el fondo es que las cosas se logren, se llegue a puerto. ¿Ya? Bueno, delegar es una parte importante, ¿cierto? Que debe manejar el líder, ¿cierto? Y es un muy buen exponente de un buen liderazgo, ¿ya? Quien sabe delegar realmente puede ser un buen líder. ¿Qué se delega en el fondo? Se delega la responsabilidad, o puede delegarse la responsabilidad, pero no la extrema. Yo no puedo delegar mi responsabilidad como jefe de lo que a mí me compete como jefe, de mis responsabilidades como jefe, pero sí puedo delegar ciertas actividades que yo realizo en otras personas. Por eso que la responsabilidad de parte de lo que hago se puede delegar, ¿ya? Se puede delegar autoridad, de tal manera que la persona sienta confianza en que puede realizar una actividad y va a ser ella la que la va a echar adelante. También tareas o funciones, se pueden delegar tareas o funciones que mejor sabe hacer el líder. Lo puede hacer. ¿Por qué no también se pueden delegar funciones que no se sabe, que no sabe hacer el líder en este caso, que no maneja bien? También se pueden delegar. Uno como líder no puede pretender hacerlo todo, ¿ya? Y todo lo que se pueda, también delegarlo. No hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿cómo se delega? ¿Ya? Se debe dar libertad en el cómo. Más que nada orientar el qué hacer, ¿ya? El cómo se le deja a la persona para darle un poco más de autonomía, ¿ya? Se orienta también al resultado y se deja de libertad un poco para el método, en el punto segundo estoy hablando. Otra manera de cómo delegar es señalar rutas potenciales de éxito o fracaso, ¿ya? Decir, mira, si te vas por acá, podrías tener este problema, si te vas por allá, yo creo que va a ser mucho mejor para ti. Por otro lado, hay que poner énfasis en lo que no hay que hacer, más que en lo que hay que hacer, ¿ya? Identificar los recursos, decir, mira, para lograr la actividad, para lograr el objetivo, esto es lo que disponemos para poder hacerlo. Identificar sistemas de evaluación, visualizar, identificar escenarios futuros y, ¿por qué no?, identificar también competencias. Bueno, para liderar grupos, ¿cierto? Un grupo es un conjunto de individuos que en interacción mutua, duradera, ¿cierto? Que tiene una duración en el tiempo, con una conciencia colectiva, con una manera de ver las cosas colectivas y acción social coherente con esa conciencia colectiva, que mantiene entre sí relaciones afectivas de mutua pertenencia. Por lo tanto, en un grupo de trabajo tenemos conciencia de unidad, tenemos una existencia objetiva, lazos afectivos e intereses comunes. Las funciones principales en un grupo explican la realidad de acuerdo con los valores comunes. Un grupo se sustenta en valores aceptados por todos, ¿ya? Las funciones principales también son organizar la convivencia, estableciendo normas comunes de comportamiento. Otra función principal es preparar marcos de interactividad para la cohesión y el desarrollo individual, ¿cierto? Son funciones que deben darse. Valores comunes que sustentan el grupo, organizar la convivencia, tener normas de comportamiento y preparar marcos para la cohesión y desarrollo individual también. Hay tipologías de grupo, ¿cierto? Que son los grupos que se denominan primarios, secundarios, sociales, de autoayuda, étnico y referencial, ¿ya? No me voy a entrar en mucho detalle porque es alargarse un poco, pero en forma muy, muy global, una tipología de grupo primario. Son grupos más bien cerrados, son débiles internamente, hay códigos de comunicación restringidos, pueden cambiar con el entorno, ¿cierto? Un ejemplo puede ser
eh, la familia, digamos, en este caso está como un ejemplo, porque es un grupo cerrado, ¿cierto? Donde cada familia, como dicen, es un mundo y por lo tanto tiene códigos de comunicación restringidos hacia afuera, en fin, ¿ya? Las tipologías de grupos secundarios son, hablamos de empresas, de asociaciones, ¿cierto? Donde hay intereses comunes. Los sociales son, ya hablamos de grupos más grandes, en donde no existen lazos afectivos porque estamos hablando de grupos bastante mayores, por ejemplo, un pueblo, una ciudad, una región, en fin. ¿Ya? En el apunte que ustedes tienen ahí van a poder verlo con un poquito más de detalle. Aquí tenemos los tipos de grupos de autoayuda, ¿cierto? Son contrarios a la burocracia, son formales con relaciones permanentes, ¿cierto? Grupos de alcohólicos anónimos, por ejemplo. ¿Eh? Después están los grupos étnicos, que se refieren a las orientaciones culturales de raza. Y finalmente los referenciales, que tienen modelos de conducta para otros grupos, ¿eh? Para otro tipo de grupos. ¿Ya? Son grupos interactivos. Bueno, las relaciones grupales pueden definirse de dos maneras, ¿cierto? Una que es de contacto y las que son de corte, ¿ya? El individuo en general es el resultado de relaciones que se producen en el grupo y contribuye a modificarlas y a dotarlas de sentido. Cuando hablamos de relaciones de contacto, hablamos de relaciones estables, ¿cierto? De relaciones más de liderazgo basado en confianza y cooperación. ¿Ya? Este es el caso y por eso aparece la foto ahí de los gorilas. Los gorilas tienen una relación de tipo de contacto en la cual tienen organizaciones bien definidas, cada uno tiene roles definidos y por lo tanto hay un liderazgo también basado también en la confianza y la cooperación. Y las relaciones de corte son organizaciones más bien inestables, en donde el liderazgo está basado en amenaza y en el estatus que tiene, ¿cierto? En la fuerza que puede tener. ¿Ya? Son organizaciones bastante más menos desarrolladas y menos completas. ¿Ya? El liderazgo de grupo se ordena en tres fases. ¿Ya? La que es espontánea, la que es de transición o cuando está en etapa gerencial. ¿Ya? En la etapa espontánea es la etapa de nacimiento de un grupo, ¿cierto? En donde aquí se priorizan más los intereses personales por sobre el grupo, se concentra en tareas, debe ordenarse, dirigirse. Por lo tanto, un liderazgo de grupo de fase espontánea, de nacimiento, es más personalista, es dirigido más a la tarea, ¿cierto? Hay más controles, funciona más intuitiva. Cuando estamos en un liderazgo de transición, ya tenemos hay cierta estabilidad, hay más normas, ¿cierto? Objetivo un poquito más definido, pero acá el líder también debe cuidarse, porque hay una masa crítica que no está 100% bien dirigida, eh, y por lo tanto debe estar atento también. Hay una proliferación organizativa, hay objetivos definidos, hay una burocratización en realidad y pueden darse aspectos de desmotivación entre medio al no tener todo 100% claro. Y finalmente un liderazgo de grupo en una fase de crecimiento prioriza intereses del grupo, se alinea con intereses individuales, intereses individuales con la estrategia. Aquí se delega, se planifica, hay comunicación, hay control por excepción, hay creatividad. ¿Ya? Bien, con esta última lámina en donde hemos visto de alguna manera los tipos las tres fases de liderazgo que se dan en los grupos, damos por terminada
este capítulo, este módulo de liderazgo del curso, ¿cierto?, de habilidades personales y directivas de la Escuela Europea de Negocios. Ahora viene otro capítulo, otro módulo más adelante, ¿cierto?, que es de comunicación, que vamos a dar a conocer en su minuto. Y ahora lo que quiero es fundamentalmente dejarles unas tareas para que puedan resolver, ¿cierto? La primera es respecto del cambio que experimenta la persona, se denomina valores y principios de liderazgo. Deben completar esa tarea que está bien explicada eh, y que ante cualquier duda ustedes obviamente me la pueden consultar. Se llama valores y principios de liderazgo. La otra es actitud ante el liderazgo y finalmente en la parte de gestión la que se denomina rendimiento. Esas tres tareas daremos para que ustedes la puedan completar cuando nos comuniquemos en la videoconferencia o vía correo. Pueden hacerme alguna consulta si algo no les queda claro, pero creo que leyendo el documento queda absolutamente claro. Con eso quedamos al día y terminamos, mejor dicho, el capítulo 3, el módulo 3 de nuestro curso. Muchas gracias.